Imagina por un momento que 10.000 guerreros espartanos se enfrentan a 300.000 soldados persas en campo abierto, sin montañas que los protejan, sin pasos estrechos donde refugiarse. Esto no es una película, sino la venganza más brutal de la historia antigua. El suelo vibra bajo los pies de cientos de miles de hombres. Las lanzas brillan como un bosque de acero bajo el sol mediterráneo. Estamos a punto de presenciar cómo un puñado de espartanos convierte lo que parecía una derrota inevitable en la victoria más espectacular de Occidente. Pero para entender esta increíble historia de venganza, tenemos que retroceder exactamente un año. Las cenizas de Atenas aún humeaban cuando los persas celebraban su triunfo. El rey Jerjes había logrado lo impensable: quemar la ciudad más poderosa de Grecia hasta los cimientos. La Acrópolis, ese símbolo de la civilización griega, yacía reducida a escombros. Sin embargo, hay algo que los persas no calcularon. Cuando humillas a un espartano, cuando profanas su tierra sagrada, cuando matas a su rey, no has ganado una guerra. Has despertado a una bestia que no descansará hasta verte destruido. La historia que conocemos de los 300 espartanos en las Termópilas es solo el prólogo. El verdadero drama comenzó cuando los supervivientes espartanos regresaron a casa con una sola obsesión: vengar a Leónidas. Pero había un problema. Esparta, la máquina de guerra más temida del mundo antiguo, dudaba. Mientras Atenas ardía, los espartanos construían un muro. No metafóricamente, sino literalmente. Levantaron una barrera de piedra a través del istmo de Corinto, encerrándose en su península del Peloponeso como si fueran tortugas asustadas, metiéndose en su caparazón. La lógica era fría y calculadora. Que los persas se ahoguen intentando cruzar el mar hacia nosotros, pensaban. Pero esta decisión casi les cuesta la libertad de toda Grecia. El hombre que tenía el destino de la civilización occidental en sus manos no era un héroe legendario como Leónidas. Era Pausanias, sobrino del rey muerto, un regente que vivía bajo la sombra de un fantasma. Y estaba completamente paralizado por la indecisión. Del otro lado del tablero jugaba el general persa Mardonio, un estratega brillante y despiadado. Jerjes había regresado a Persia, pero dejó a Mardonio con 300.000 soldados de élite y una orden muy simple: aplastar definitivamente cualquier resistencia griega. Mardonio no era solo un bruto con una espada, era un maestro de la manipulación psicológica. Vio la división entre los griegos, detectó la duda espartana como un tiburón huele la sangre en el agua. Su siguiente movimiento fue genial en su crueldad. En lugar de atacar directamente, envió mensajeros a las ruinas humeantes de Atenas. Su propuesta era tentadora hasta el punto de la obscenidad. Abandonen a esos cobardes espartanos, les decía. Únanse a mí. Les perdono la vida. Reconstruiré vuestra ciudad con oro persa. Serán mis aliados más valiosos. Imagina la situación de los atenienses. Su ciudad era literalmente un montón de rocas carbonizadas. Sus familias se refugiaban en una isla rocosa, y sus supuestos aliados espartanos se escondían detrás de un muro como niños asustados. La tentación de aceptar, de simplemente sobrevivir, era abrumadora, pero los atenienses tomaron una decisión que cambió para siempre el curso de la historia. En lugar de responder a Mardonio, enviaron un ultimátum a Esparta. El mensaje era cristalino y brutal: si no marcháis al norte ahora mismo, si no venís a enfrentar al persa con nosotros, entonces aceptaremos la oferta de Mardonio. Y cuando lo hagamos, nuestras naves y nuestros ejércitos se unirán a los suyos, y juntos iremos a Esparta y la borraremos del mapa. De repente, Pausanias no solo enfrentaba una invasión extranjera, se encontraba ante la perspectiva de una guerra civil total. El tiempo de la política, de las dudas, de las medias tintas, se había terminado. La leyenda cuenta que un delegado ateniense, desesperado y furioso, se plantó frente a Pausanias y los ancianos de Esparta gritando: «Ese muro que estáis construyendo es para protegeros de los persas o para esconderos de la vergüenza. Leónidas murió para que pudierais vivir como cobardes». Esa noche se tomó la decisión.
Pero Esparta no se mueve como otras ciudades. No hubo anuncios públicos ni discursos heroicos. Todo se hizo en el más absoluto secreto. Mientras los embajadores atenienses dormían frustrados y sin respuesta, Pausanias ya estaba ejecutando el plan. Las órdenes se habían dado en susurros. 5.000 hoplitas espartiatas, los ciudadanos guerreros de élite. 5.000 periecos, los aliados lacedemonios. Y según algunas fuentes históricas, más de 30.000 hilotas armados para la guerra. Era el ejército más grande que Esparta había reunido en toda su historia, marchando en silencio absoluto, bajo el amparo de la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando los atenienses fueron a protestar por última vez antes de rendirse a Persia, un magistrado espartano les dio finalmente la verdad con una calma escalofriante. Nuestros hombres ya están en camino. De hecho, probablemente ya estén a varios kilómetros de aquí, marchando para enfrentar a Mardonio. El juego había cambiado por completo. La máquina de guerra más letal del mundo antiguo se había activado, y ahora no se detendría por nada. 10.000 hoplitas espartanos marchaban hacia una llanura cerca de un pequeño pueblo llamado Platea. No marchaban solo para salvar Atenas. Marchaban para vengar a Leónidas, y esa diferencia lo cambió todo. Cuando Mardonio recibió noticias de la marcha espartana, contra todo pronóstico, sonrió. Su juego diplomático había fracasado, pero ahora comenzaba el juego que mejor conocía: la guerra total. Y tenía una ventaja que creía decisiva. En lugar de huir o retirarse, Mardonio avanzó. Eligió el terreno con la precisión de un cirujano. Sabía perfectamente que los espartanos eran amos absolutos del combate cuerpo a cuerpo, prácticamente invencibles en colinas y pasos estrechos. Así que eligió exactamente lo contrario. Seleccionó la ancha llanura de Platea en Beocia, un campo de exterminio perfecto para su arma más devastadora: la caballería. Allí construyó su trampa, un enorme fuerte de madera junto al río Asopo, desde donde sus arqueros y jinetes podrían operar con total impunidad. Luego desplegó su ejército. 300.000 hombres según las fuentes históricas más aceptadas: persas, medos, bactrianos, indios e incluso griegos traidores de Tebas que habían elegido el bando del invasor, convencidos de que la victoria persa era inevitable. Cuando Pausanias llegó y vio lo que tenía delante, el corazón debió congelársele en el pecho. Al otro lado del río se extendía un océano literal de tiendas y hombres que superaba a su ejército en una proporción de 3-1. Sus 10.000 espartanos eran el núcleo de acero, pero el ejército griego completo, incluyendo atenienses y otros aliados, apenas sumaba 100.000 hombres, y estaban en el peor lugar posible. Pausanias vio la trampa inmediatamente. Si ordenaba a sus hoplitas cruzar el río y cargar, la caballería persa los destrozaría como a muñecos de paja. Los caballos pisotearían sus filas perfectas, los arqueros montados los acribillarían desde la distancia. Sería una masacre que haría que las Termópilas parecieran una escaramuza menor. Así que hizo lo único sensato que podía hacer: esperó. Ordenó a sus hombres acampar en las laderas de las colinas que bordeaban la llanura, justo fuera del alcance efectivo de la caballería persa. Y así comenzó el enfrentamiento más tenso de toda la antigüedad. No fue una batalla tradicional, sino una guerra de nervios que duró casi 2 semanas. 2 ejércitos masivos separados por apenas unos kilómetros, mirándose fijamente como 2 gladiadores esperando el momento perfecto para atacar. Día tras día, el sol se levantaba sobre los 2 campamentos y ninguno se movía. La tensión era tan densa que podías cortarla con una espada. Los soldados griegos, lejos de sus granjas y familias, veían cómo sus suministros comenzaban a agotarse peligrosamente. Mardonio no estaba simplemente esperando. Estaba ejecutando una estrategia psicológica brutal. Envió a su caballería de élite, dirigida por un comandante legendario llamado Masistio, a provocar constantemente a los griegos. Este hombre era descrito como un gigante montado en un semental niceo con bridas de oro puro. Día tras día, Masistio y sus jinetes cabalgaban hasta el borde mismo de las líneas griegas, disparando flechas,
gritando insultos calculados para romper la moral. Ahí están los valientes espartanos, escondidos en las colinas como cabras asustadas. ¿Dónde está vuestro rey muerto ahora? Pausanias apretaba los dientes y ordenaba a sus hombres que no se movieran. Sabía que un solo movimiento en falso, una sola unidad que rompiera filas para perseguir a los jinetes, sería aniquilada sin piedad. Pero las provocaciones no eran suficientes para Mardonio. Quería sangre real. En el 8º día del punto muerto, ordenó a Masistio un ataque genuino, no contra los espartanos atrincherados en lo alto, sino contra los atenienses que ocupaban el terreno más bajo y vulnerable. La carga fue absolutamente brutal. Miles de jinetes se estrellaron contra las líneas atenienses como una avalancha de acero y carne. Los griegos formaron desesperadamente su muro de escudos, pero los caballos chocaban contra ellos con un estruendo ensordecedor. Los atenienses estaban siendo masacrados, completamente incapaces de devolver el golpe eficazmente. Estaban a punto de romperse por completo. Si esa línea caía, todo el ejército griego colapsaría como un castillo de naipes. En ese momento crítico, mientras la venganza de Leónidas estaba a punto de morir antes de comenzar realmente, un pequeño contingente de hoplitas de Mégara tomó una decisión completamente suicida. Eran apenas 300 hombres, pero cargaron colina abajo directamente hacia el caos mortal. No fue una carga disciplinada y ordenada, fue una carrera desesperada hacia la muerte casi segura, gritando sus gritos de guerra con una furia primitiva. La caballería persa, sorprendida por este ataque lateral inesperado, giró para enfrentarlos. Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambió completamente el curso de los acontecimientos. Una flecha disparada al azar desde las formaciones griegas encontró un blanco que nadie había planeado. El magnífico semental de guerra de Masistio. El animal se encabritó de dolor y terror, arrojando al gigante persa al suelo con un golpe seco. De repente, el dios de la guerra persa estaba revolcándose en el barro como cualquier mortal. Su armadura de escamas doradas lo protegía de las lanzas, pero también lo hacía increíblemente pesado e inmóvil. Antes de que pudiera incorporarse, los hoplitas griegos se abalanzaron sobre él como lobos hambrientos. Lo que siguió no fue una batalla ordenada, sino un frenesí primitivo. Los griegos se lanzaron sobre él, apuñalando desesperadamente las rendijas de su armadura, golpeando su casco ornamentado. Finalmente, un soldado ateniense anónimo, viendo que no podían penetrar su coraza, le clavó una lanza directamente a través de la visera del casco, atravesándole el ojo. El gran Masistio, el terror de toda Grecia, había muerto de la forma más indigna posible. Cuando los persas vieron caer a su héroe, perdieron completamente la disciplina. Se convirtieron en una turba enloquecida, no para atacar a los griegos, sino para recuperar desesperadamente el cuerpo de su comandante adorado. Alrededor del cadáver de un solo hombre se desató una batalla campal absolutamente salvaje. Los griegos empujaban, los persas tiraban. El cuerpo fue arrastrado de un lado a otro en el barro, cada vez más ensangrentado, como si fuera un trofeo macabro. Finalmente, los hoplitas griegos, más pesados y mejor entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, lograron asegurar el cadáver. Formaron un muro protector de escudos a su alrededor y lentamente comenzaron a retroceder colina arriba, llevándose su trofeo psicológico. Esa noche, el ejército griego celebró como si hubieran ganado la guerra entera. Desnudaron ceremoniosamente el cuerpo de Masistio, revelando un hombre de estatura y belleza verdaderamente impresionantes. Colocaron su cadáver en un carro y lo pasearon lentamente frente a todas las filas griegas. Los hombres gritaban eufóricos, golpeando sus lanzas contra sus escudos en un ritmo ensordecedor. Era una victoria pequeña en términos tácticos, pero con un impacto psicológico absolutamente inmenso. En el campamento persa, el estado de ánimo era exactamente el opuesto. Mardonio estaba furioso consigo mismo. Había perdido a su mejor comandante de caballería por pura arrogancia. Las fuentes históricas describen cómo los gritos y lamentos por la muerte de Masistio resonaron por toda la llanura de Beocia durante toda la noche. El punto muerto se había roto
pero no exactamente como Mardonio había planeado. Se dio cuenta de que las provocaciones directas no funcionarían. Los griegos no iban a abandonar sus posiciones defensivas voluntariamente. Tendría que obligarlos a bajar utilizando una estrategia mucho más sutil y cruel. Si no podía vencerlos con la fuerza bruta, los vencería con hambre y sed. Su estrategia cambió completamente. El juego de nervios se convirtió en un asedio metódico y despiadado. Ordenó a sus jinetes que dejaran de atacar las líneas del frente directamente. En cambio, los envió en amplios movimientos envolventes, día y noche, para rodear completamente las colinas griegas. Su objetivo era mucho más sutil: estrangular las líneas de suministro del ejército enemigo. Cientos de carros cargados de grano, vino y provisiones procedentes del Peloponeso fueron interceptados sistemáticamente y quemados. Los convoyes de suministros eran masacrados sin piedad. Los soldados griegos en las colinas comenzaron a sentir los primeros retortijones genuinos del hambre. Pero Mardonio tenía un objetivo aún más crucial y devastador. La única fuente de agua fresca para los 100.000 hombres del ejército griego no era el río Asopo, que estaba completamente controlado por los persas. Era un único manantial en las colinas llamado la Fuente Gargafia, un pequeño oasis que mantenía vivo literalmente a todo un ejército. Mardonio dio una orden que cambiaría todo. Contaminen el agua. Destruyan ese manantial. El acoso comenzó inmediatamente. Los arqueros montados galopaban constantemente hacia la fuente, disparando ráfagas mortales de flechas contra cualquier soldado que intentara llenar un simple odre de agua. Cada viaje para conseguir agua se convirtió en una misión prácticamente suicida. Los griegos se vieron obligados a enviar escuadrones completos de hoplitas armados hasta los dientes solo para proteger a los aguadores. El ejército griego se estaba muriendo literalmente de sed a la vista de un río que no podían alcanzar. La moral, que había estado tan alta después de la muerte de Masistio, se desplomó como una piedra. Los hombres estaban hambrientos, sedientos, y el hedor de su propio campamento superpoblado se estaba volviendo absolutamente insoportable. Pausanias estaba atrapado en la trampa perfecta. No podía quedarse donde estaba, pero tampoco podía atacar sin un suicidio masivo. Y ahora, gracias a la estrategia brillante de Mardonio, tampoco podía retirarse de forma segura. El tiempo se agotaba inexorablemente. La sed y el hambre matarían a su ejército antes de que los persas tuvieran que levantar una sola espada. La venganza por las Termópilas estaba a punto de ahogarse en un manantial enlodado. La noche del 11º día cayó sobre un ejército prácticamente moribundo. Los comandantes griegos se reunieron en la tienda de Pausanias y la situación era desesperante. La antorcha parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre rostros demacrados y desesperados. Pausanias, llevando el peso aplastante de la venganza de Leónidas sobre sus hombros, tuvo que pronunciar las palabras más humillantes de su vida militar. No podemos quedarnos y no podemos atacar. Nos retiraremos. Para un espartano, esa palabra era puro veneno. Significaba fracaso, cobardía, escupir sobre la tumba sagrada de los 300 que habían elegido morir antes que dar un solo paso atrás. El plan de retirada que diseñó Pausanias era técnicamente impecable sobre el pergamino, pero absolutamente imposible de ejecutar en la realidad. Mover 100.000 hombres desesperados y sedientos durante la noche, en completo silencio, manteniendo las formaciones intactas, mientras la caballería enemiga acechaba en la oscuridad como lobos hambrientos. La operación comenzó al caer la noche del 12º día. Los griegos se dividieron en 3 columnas principales. Los atenienses tomarían la ruta más larga pero segura, bordeando las colinas hacia el sur. Los aliados de las demás ciudades marcharían por el centro. Y los espartanos, como siempre, elegirían el camino más peligroso. Serían los últimos en retirarse, actuando como retaguardia para proteger a todo el ejército. Pero el destino tenía otros planes. En mitad de la noche, cuando la retirada ya estaba en marcha, uno de los comandantes aliados, llamado Amonfaretos, tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Se plantó en medio del campamento espartano
con sus 800 hombres, y se negó rotundamente a moverse. Sus palabras resonaron en la oscuridad como una sentencia. No daré ni un paso atrás. No deshonraré a Esparta con una retirada. Si queréis iros, marchaos. Nosotros nos quedamos aquí. Era exactamente la clase de insubordinación que podría hacer colapsar toda la operación. Pausanias intentó razonar con él, primero con súplicas, después con órdenes directas, finalmente con amenazas. Pero Amonfaretos no se movía. Había clavado su lanza en el suelo y cruzado los brazos como una estatua de mármol. El tiempo se agotaba peligrosamente. Con las primeras luces del amanecer, Pausanias tomó la decisión más dolorosa de su carrera militar. Abandonó a Amonfaretos y comenzó la marcha con el resto de las fuerzas espartanas, esperando secretamente que su subordinado entrara en razón y lo siguiera. Cuando el sol se alzó sobre las colinas de Platea, Mardonio contempló el espectáculo más hermoso que había visto en meses. El poderoso ejército griego se desintegraba ante sus ojos como arena entre los dedos. Las columnas de retirada se extendían por kilómetros, completamente desordenadas y vulnerables. Era exactamente lo que había estado esperando. El general persa no perdió ni un segundo. Montó en su caballo de guerra y gritó la orden que había ensayado en sus sueños. «Han huido como cobardes, perseguidlos, exterminadlos a todos». El rugido de 300.000 hombres respondió como un trueno. La caballería salió disparada como una flecha desde un arco, seguida por oleadas masivas de infantería persa. No era una retirada táctica ordenada lo que perseguían, sino una desbandada completa. O al menos eso creía Mardonio. Los primeros en sufrir el impacto fueron los aliados griegos del centro, que marchaban por terreno completamente abierto. Los jinetes persas cayeron sobre ellos como una avalancha de acero, dividiendo sus columnas, sembrando el pánico absoluto. Los gritos de terror y agonía se escuchaban a kilómetros de distancia. Pero entonces Mardonio cometió el error que definiría su destino y el de todo su imperio. Había estudiado las tácticas griegas durante años, conocía perfectamente la reputación de cada ciudad y sabía exactamente contra quién no debía enfrentarse en combate directo: los espartanos. Sin embargo, cuando vio a Pausanias y sus 9.000 hoplitas marchando lentamente hacia una pequeña colina cerca de un templo dedicado a Hera, la tentación fue irresistible. Allí estaba el premio definitivo. El núcleo duro del ejército griego, aparentemente indefenso, retirándose en desorden. Mardonio espoleó su caballo y dirigió personalmente la carga más masiva de toda la campaña. 40.000 persas de élite, la flor y nata del imperio, galopando directamente hacia los espartanos con un rugido que hacía temblar la tierra. Pausanias vio la avalancha que se aproximaba y supo que había llegado el momento de la verdad. No había más estrategias, no había más retiradas posibles. Era ahora o nunca. La venganza de Leónidas se decidiría en los próximos minutos. Gritó la orden que sus hombres habían estado esperando durante casi 2 semanas. «¡Formad la falange! ¡Preparaos para recibir caballería!». Lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica militar. 9.000 espartanos, en terreno completamente abierto y desfavorable, se giraron para enfrentar a 40.000 enemigos que cargaban a toda velocidad. Sus escudos se juntaron con un sonido metálico ensordecedor. Sus lanzas se alzaron como un bosque de muerte. La falange espartana era una máquina de matar perfeccionada durante siglos de guerra constante. Cada hombre conocía exactamente su posición. Cada movimiento había sido ensayado hasta convertirse en instinto puro. Cuando los persas chocaron contra ellos, no encontraron soldados individuales, sino una criatura única de bronce y acero con 1.000 ojos y 1.000 brazos. Las primeras filas de caballería persa se estrellaron contra el muro de escudos como olas contra un acantilado. Los caballos se encabritaban aterrorizados, incapaces de romper la barrera impenetrable. Los jinetes caían atravesados por lanzas de 3 metros, sus gritos ahogados por el rugido de batalla espartano. Mardonio no podía creer lo que estaba viendo. Sus fuerzas superiores, numéricamente, se amontonaban inútilmente contra una formación que parecía crecer más fuerte con cada ataque.
Los espartanos no solo resistían, sino que comenzaban a avanzar lentamente, pisoteando los cadáveres de sus enemigos. En ese momento de desesperación absoluta, el general persa tomó la decisión que sellaría su destino. Desmontó de su caballo, desenvainó su espada y se lanzó personalmente al combate cuerpo a cuerpo, gritando a sus hombres que lo siguieran. Era exactamente lo que Pausanias había estado esperando. En el caos de la batalla, logró identificar a Mardonio por su armadura ornamentada y su séquito de guardias de élite. Con una frialdad que habría aterrorizado al propio Ares, señaló con su lanza y susurró las palabras que cambiaron la historia. Ahí está, por Leónidas. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución colectiva. Los espartanos se abrieron paso hacia Mardonio como una cuña imparable, destrozando todo lo que encontraban en su camino. Cuando finalmente llegaron hasta él, no hubo duelo heroico ni intercambio de palabras nobles. Un espartano anónimo llamado Aeimnesto le aplastó el cráneo con una piedra. Así de simple, así de brutal. El hombre que había quemado Atenas y humillado a Grecia murió como cualquier soldado común, con el rostro hundido en el barro ensangrentado. La muerte de Mardonio fue como extraer la columna vertebral del ejército persa. Los gritos de horror y pánico se extendieron por las filas como un incendio. Los soldados que momentos antes luchaban con ferocidad comenzaron a huir despavoridos hacia su campamento fortificado. Pero los espartanos no habían terminado. Habían esperado un año entero para este momento, y no iban a conformarse con una simple victoria. Era hora de la venganza total. El asalto al campamento persa se convirtió en la carnicería más brutal de toda la guerra. Los griegos no tomaron prisioneros, no respetaron las súplicas de clemencia. Durante horas, el aire se llenó de humo y gritos mientras saqueaban y quemaban todo lo que encontraban. Cuando finalmente terminó la masacre, 250.000 persas yacían muertos en los campos de Platea. Solo 3.000 lograron escapar para llevar la noticia del desastre a Jerjes. En un solo día, el imperio más poderoso del mundo había perdido casi toda su fuerza de invasión. Los espartanos habían cumplido su promesa. Leónidas estaba vengado, y Occidente permanecería libre durante los siguientes 2 milenios. Pero quizás la lección más profunda de Platea no fue militar, sino profundamente humana. Nos enseña que cuando defendemos aquello en lo que realmente creemos, cuando nos enfrentamos a la adversidad con determinación absoluta, incluso las probabilidades más imposibles pueden volverse a nuestro favor. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos, podemos recordar que la verdadera victoria no siempre llega de la forma que esperamos, pero llega para quienes nunca se rinden. Pero lo que ocurrió después de Platea cambió para siempre la forma en que entendemos el poder y sus consecuencias. Cuando los supervivientes persas regresaron a casa, llevaron consigo algo más devastador que cualquier derrota militar: la noticia de que los inmortales no eran tan inmortales después de todo. Las noticias viajaban lentamente en el 549 a.C. Los mensajeros que llegaron al palacio de Persépolis, jadeando y cubiertos de polvo, encontraron a Jerjes preparando nuevas campañas de conquista. El emperador estaba diseñando los planos para invadir Egipto cuando le dijeron que su ejército más poderoso había sido completamente aniquilado en una sola tarde. La reacción del gran rey fue algo que los historiadores antiguos describieron como aterradora en su silencio. Jerjes no gritó, no montó en cólera. Simplemente se quedó inmóvil durante horas, contemplando los mapas de un imperio que acababa de descubrir sus propios límites. Porque había algo que Jerjes entendía mejor que nadie: un imperio que no puede expandirse comienza a morir. Y Persia acababa de recibir un golpe mortal en su corazón expansionista. Los efectos se sintieron inmediatamente en las satrapías más lejanas. Los gobernadores persas que habían gobernado con mano de hierro durante décadas comenzaron a recibir informes inquietantes. Rebeliones en Bactria, disturbios en Egipto. Los pueblos sometidos habían olido el miedo persa, y el miedo es contagioso. En Babilonia, los sacerdotes,
que durante años habían ofrecido sacrificios por la salud del emperador, comenzaron a murmurar oraciones por su propia supervivencia. En Lidia, los comerciantes que habían pagado tributos sin rechistar empezaron a calcular cuánto tiempo tardarían los griegos en llegar a sus fronteras. Lo más fascinante es cómo esta derrota transformó no solo a Grecia, sino la naturaleza misma de la guerra occidental. Los espartanos regresaron a casa convertidos en algo más que guerreros. Eran leyenda viviente. Pero las leyendas vienen con un precio terrible. Pausanias, el héroe de Platea, descubrió que la gloria militar no se traduce automáticamente en sabiduría política. Los éforos espartanos, esos ancianos que controlaban cada aspecto de la vida lacedemonia, observaban con creciente desconfianza cómo su regente se comportaba cada vez más como un rey persa que como un ciudadano espartano. Comenzó a vestirse con túnicas bordadas en lugar de la sencilla capa roja espartana. Sus banquetes se llenaron de manjares exóticos en lugar de la austera caldo negro tradicional. Pausanias había vencido a los persas, pero en cierto sentido, los persas estaban conquistándolo a él. Esta transformación nos enseña algo fundamental sobre el éxito. Las victorias externas no siempre fortalecen nuestro carácter interno. A veces, paradójicamente, pueden debilitarlo. Pausanias había probado el poder absoluto en el campo de batalla, y ese sabor resulta adictivo. Los rumores comenzaron apenas 3 años después de Platea. Se decía que Pausanias mantenía correspondencia secreta con la corte persa, que había prometido entregar Grecia a cambio de convertirse en sátrapa de toda la Hélade, que había ordenado secretamente la muerte de prisioneros griegos para ocultar sus traiciones. Fuera cierto o no, los éforos actuaron con la brutalidad típicamente espartana. Una mañana del año 477 a.C., Pausanias despertó para descubrir que su propia ciudad lo había declarado traidor. El hombre que había salvado la civilización occidental se vio obligado a refugiarse como un criminal común en el templo de Atenea. Los espartanos no podían violar el derecho de asilo del templo, pero tampoco iban a permitir que su héroe convertido en traidor escapara. Así que hicieron algo escalofriante en su simplicidad. Sellaron todas las entradas del templo con piedras y ladrillos, condenando a Pausanias a morir de hambre en el interior. Cuenta la leyenda que su propia madre, Eucleía, llevó el primer ladrillo para sellar la entrada. En Esparta, ni siquiera los vínculos de sangre podían superar la lealtad al Estado. Pero la historia de Pausanias no era solo la tragedia de un héroe caído. Era el símbolo de algo mucho más grande que estaba ocurriendo en Grecia. La victoria sobre Persia había liberado fuerzas que nadie podía controlar completamente. Atenas, que había visto sus templos quemados y su población evacuada, emergió de las cenizas con una determinación férrea de nunca volver a ser vulnerable. Los atenienses comenzaron la construcción de una flota que no solo protegiese sus costas, sino que dominase todo el Egeo. Esta decisión creó la Liga de Delos, una alianza que en teoría debía proteger a todas las ciudades griegas de futuras invasiones persas. En la práctica, se convirtió en el primer imperio ateniense. Las ciudades aliadas descubrieron que sus contribuciones voluntarias para la defensa común se habían vuelto tributos obligatorios. La ironía era deliciosa y terrible al mismo tiempo. Los griegos que habían luchado contra el imperialismo persa estaban creando su propio imperialismo. Atenas se estaba convirtiendo en aquello mismo que había derrotado. Y esto nos trae una lección profundamente relevante para nuestros tiempos. Las victorias, que no van acompañadas de humildad y reflexión, pueden convertirse en las semillas de futuras derrotas. Los atenienses habían aprendido a vencer enemigos externos, pero no habían aprendido a vencer sus propios demonios internos. En el 540 a.C., apenas 9 años después de Platea, estalló la primera guerra entre Esparta y Atenas. Los dos pueblos que habían luchado hombro con hombro contra el invasor extranjero ahora se mataban entre sí por el control de Grecia. Esta guerra, conocida como la Primera Guerra del Peloponeso, duró 14 años
y terminó con un tratado de paz que todos sabían que era solo una tregua temporal. Las semillas de la Gran Guerra del Peloponeso, que décadas después destruiría la Edad Dorada griega, ya estaban germinando en los campos de gloria de Platea. Mientras tanto, en el palacio de Persépolis, un Jerjes, cada vez más paranoico, había abandonado completamente sus sueños de conquista occidental. En lugar de planificar invasiones, gastaba fortunas inmensas en proyectos arquitectónicos megalómanos, como si pudiera construir su grandeza en piedra, ya que no podía conquistarla con espadas. Sus últimos años estuvieron marcados por conspiraciones palaciegas, asesinatos de cortesanos sospechosos de traición y una creciente desconexión con la realidad de su imperio. El hombre que una vez había azotado el mar por desobedecerle, ahora temía salir de sus propios jardines. Jerjes fue asesinado por su propio capitán de la guardia en el año 465 a.C., víctima de una conspiración urdida por su propio hermano. Su muerte apenas causó ondas en un imperio que ya había comenzado su lenta decadencia hacia la irrelevancia. Pero quizás el legado más extraordinario de Platea no fue militar ni político, sino cultural. La victoria había demostrado a los griegos que sus ideas, sus valores, su forma de vida, no solo eran válidos, sino superiores a los de los imperios orientales. Esta confianza cultural alimentó la explosión creativa que conocemos como la Edad de Oro de Atenas. Sófocles escribió sus tragedias inmortales. Heródoto inventó la historia como disciplina. Pericles transformó Atenas en la ciudad más hermosa del mundo conocido. Todo esto fue posible porque un grupo de hombres, en una llanura polvoriente, habían demostrado que la libertad podía vencer a la tiranía, que el valor podía superar a los números, que el espíritu humano tenía reservas de fuerza que ni siquiera sus portadores conocían completamente. Y esa, tal vez, es la lección más poderosa que Platea nos deja. En nuestros propios momentos de crisis, cuando nos enfrentamos a fuerzas que parecen abrumadoramente superiores, podemos recordar que la historia está llena de momentos en que todo cambió gracias a personas que se negaron a aceptar que la derrota era inevitable. No necesitamos lanzas ni escudos de bronce, solo necesitamos la misma determinación que llevó a unos pocos miles de griegos a plantar cara al imperio más poderoso de su época y cambiar el curso de la civilización para siempre.